Otro de los temas que estamos monitoreando de Venezuela en estos mismos momentos, se está realizando en la capital estadounidense, en la Comité de Relaciones Exteriores del Senado, una audiencia sobre la situación que se vive en Venezuela desde que comenzaron las protestas hace unos 3 meses. Vamos a escuchar a la señora Jacobson. Creo que hasta ahora hay una exhortación para que se incremente la producción nacional por parte de los industriales, pero no ha habido cambios desde el punto de vista de política económica. Y sé que esto es algo que muchos de los vecinos han exhortado en Venezuela porque esto está afectando a toda la región. ¿Cuál es la práctica del gobierno con respecto a los subsidios de petróleo a otras naciones? Parece que estaban comprando, generando una política exterior, alianzas mediante la subvención de petróleo. Con esto que hay una inflación tan alta que no hay alimentos básicos, están dedicando recursos a aventuras en política exterior que parece cada vez más son insostenibles desde el punto de vista económico. El gobierno está cambiando la práctica del presidente Chávez, tratando de mantener esta política con subsidios. Lo que yo entiendo es que esta es una parte fundamental de la política venezolana que continúa. Aunque es difícil mantener esta situación económicamente, ha habido una reducción en la cantidad de petróleo que algunos países están recibiendo por Petrocaribe. Ha habido una reducción en la generosidad y los términos de estos acuerdos. Algunos países han escogido no aceptar este acuerdo debido a esto, pero continúa en muchos casos. Claramente genera tensión en el gobierno en mantener este tipo de tratos. Aquí hay una pregunta que probablemente no se puede contestar, pero para darme algún tipo de orientación, quisiera saber su opinión. La intranquilidad social en Venezuela se generó primariamente por la resistencia a un gobierno autocrático que viola los derechos humanos, o más bien se generó por la comprensión popular de que la economía está con muchos problemas y que no tienen los cambios económicos que quisieran. Mi respuesta sería ambas. Y creo que las dos, desafortunadamente, están en un círculo muy duro de manejar. Cuando la gente siente que las condiciones económicas que están sufriendo son parte, el resultado de no tener una representación, no tener transparencia, cuando sienten que hay una causa política por estas razones económicas, entonces y que los líderes no están tomando las medidas para lidiar con los cambios necesarios para cambiar la situación económica. Esto va a seguir fortaleciendo a la oposición. Y no hay espacio político. Ninguna de las instituciones da la oportunidad de este espacio político para representar a esas opiniones. Cuando se efectuaron las elecciones y Nicolás Maduro ganó a la oposición, creo que yo no estoy seguro pero porque los desafíos económicos que se han acumulado, se sabía que iba a haber algún tipo de colapso y que hubiera sido mejor que la gente fuera a poner a Maduro. Pero esas políticas económicas están fomentando ahora este colapso. Francamente, una situación que ellos no crearon. No estoy 100% seguro sobre esto. Mis colegas también me pueden ayudar con esto. Pero obviamente uno ve que las cosas que el gobierno de Maduro está haciendo son tan horribles. Pero creo que la situación económica que estamos viendo va a seguir empeorando cada día. Va a haber una resistencia al cambio y va a haber un intento para tratar de mantener el caudillismo en vez de tener una política económica. Esto va a generar más impulso para la oposición y tenemos que encontrar la política en la que podamos ayudar al pueblo venezolano a decidir. Esta oposición va a tener un impulso cada vez mayor debido a los factores económicos. Y entonces hay un conjunto de estrategias que podríamos implementar para generar una perspectiva distinta para la economía venezolana y eso cambiaría las cosas. Gracias, presidente. Señor presidente, el senador usó
las palabras que el pueblo venezolano decida. ¿Cuáles son las perspectivas de que el pueblo haga una decisión informada? Con respecto al tema de Ucrania, el senador McCain dijo con respecto a la situación de Moldavia, lo que uno ve de esos viajes es que la propaganda de Vladimir Putin es increíblemente eficaz. Y entonces Estados Unidos y Occidente básicamente no están tomados en cuenta para la reforma en ese sistema. Entonces, déjeme comenzar por ahí. ¿Hasta qué punto hay prensa libre en Venezuela que todavía existe? ¿Existe? Bueno, creo que como lo hemos dicho ya en el testimonio, uno de los puntos básicos venezolano con Hugo Chávez y Maduro es desmantelar progresivamente la prensa libre, cerrando estaciones, obligándolos a tomar nuevos dueños, con amenazas e intimidaciones, golpeando a personas en las calles, lo que eventualmente es una evidencia que las estaciones de televisión utilizan para probar que se están cometiendo violaciones de los derechos humanos, y eso genera un clima en el que el gobierno actúa cada vez con más impunidad. Entonces mi pregunta es, ¿existe algún mecanismo para contrarrestar eso? ¿O ya? Adelante, Tom. Lo único que podría decir es que hay una de las razones por la que usted vio que el canal de Colombia, NTN24, que fue expulsado, yo no sé si están operando en Venezuela en este momento, es que estaciones extranjeras todavía estaban funcionando. Así que los que tienen cable, los que tienen programas que tienen estaciones extranjeras, todavía podían ver noticias de Venezuela transmitidas por otras estaciones. Esta no es la manera en que los venezolanos deberían estar recibiendo sus noticias. Así que hay maneras por Internet o por otros medios, pero en términos de la gran masa venezolana, tener acceso completo a la información dentro del país es muy difícil. Todavía hay maneras, pero no es de una manera masiva. Una vez más, tema indudablemente polémico que el presidente Nicolás Maduro opina diametralmente opuesta. Él cuestiona cuando se habla de que hay poca libertad de expresión en el país. Vamos a estar monitoreando atentamente esto. Ione Molinares se encuentra en Washington siguiendo lo que está hablando en el Comité de Relaciones Exteriores, y la quiero invitar aquí a Actualidad en Vivo para que nos ponga en contexto lo que está sucediendo. Ione, indudablemente es una nueva jornada. Estamos escuchando temas en cuanto a violaciones a los derechos de la prensa, derechos civiles, y se suma lo que sucedía esta mañana. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Cuándo va a concluir esta reunión y qué podemos esperar de ella? Pues esta es una extensa audiencia, tiene dos paneles. El primero, como lo ven ustedes, es la secretaria de Asistencia para el Hemisferio Occidental. Es básicamente la persona encargada de la región dentro del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, que está testificando sobre la situación en Venezuela, y también lo acompaña otro de los funcionarios diplomáticos. En el segundo panel van a tener también a José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch, un embajador o ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Patrick Doty, que van a ser parte del segundo panel, y esto hace un análisis completo, y lo que está buscando el liderazgo de esta Comisión de Relaciones Internacionales del Senado es pues ya sembrar el terreno para poder presentar una legislación, proyecto de ley con posibilidad de sanciones y con una serie de recomendaciones específicas para la Casa Blanca. Eso es un proceso largo, eso no va a pasar inmediatamente, porque primero tiene que diseñarse el proyecto de ley, y después de esta discusión a nivel de audiencias también viene otro proceso para poderlo aprobar, primero a nivel de comisión y después que pueda pasar al pleno. Pero mientras tanto, en este análisis que hace la secretaria Jacobson, básicamente ella dice que hay una posibilidad de diálogo que desafortunadamente no está incluyendo a todos los sectores, y que específicamente los estudiantes, Carlos, han sido marginados, realmente no creen en este proceso de diálogo que actualmente está siendo respaldado por UNASUR, pero dice que de todas formas el diálogo es la única
única salida. Y sin embargo, Estados Unidos sigue insistiendo del lado del gobierno que no tiene la intención de hacer o verse o dejar o permitir que el gobierno del presidente Maduro siga utilizando a Estados Unidos como el comodín para poder excusarse o distraer de los problemas del país o utilizarlo para ganar puntos internamente en términos políticos. Por el lado de los senadores, especialmente Marco Rubio, Robert Menéndez, ellos están más inclinados en buscar unas sanciones. De hecho, Marco Rubio dijo en su intervención bastante molesto que él pensaba que incluso las sanciones para Venezuela deberían ser tan o más fuertes que las que está imponiendo el Congreso a Rusia, y se pregunta por qué sí con Rusia y no con Venezuela. Pero esto hace parte de la dinámica y de lo que es ser senador y ser legislador, y que es los que realmente están imponiendo la política, que es el gobierno de los Estados Unidos, que debe manejarlo de otro lado, y se ve muy claramente en la forma como está la dinámica hoy. A propósito de lo que mencionas de Marco Rubio, estaba leyendo ese artículo de opinión que publicó en el Nuevo Herald, en el Miami Herald, también en inglés y en español, y habla sobre ese tema. Pero mi pregunta es la siguiente, ya que te estoy hablando de Miami, va a salir una caravana, nos decía más temprano Adriana Hauser, desde Miami con ciudadanos venezolanos que residen en Estados Unidos, van a ir en camino hacia Washington para presionar. Mi pregunta es la siguiente, estamos escuchando este Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, pero ¿cuándo puede llegar estas recomendaciones de este grupo al presidente Barack Obama para que tome una decisión? ¿Quién es el que tiene que tomar una decisión al final para decir, bueno, sí, vamos a sancionar a Venezuela o no sancionamos a Venezuela? Esta es una iniciativa del senador Marco Rubio, del senador Robert Menéndez y otros senadores. En el Senado hay una parecida de la congresista Elena Ros-Lehtinen, el congresista Joe García, Albio Cires, otro tipo de congresistas que están preparando proyectos de ley. Y esto tiene que pasar por el proceso de audiencias, tiene que entrar en un proceso de votación a nivel de comisión, después al pleno, para poder realmente ser una legislación. Va a pasar un tiempo, y lo que está tratando de hacer los senadores, Carlos, es que el tiempo no sea tan largo y que este proceso sea relativamente rápido. Y a la hora de exponer estos puntos de vista, ellos pueden decir, la situación está tan grave que es importante poder generar este tipo de sanciones. Realmente la Casa Blanca prefiere no hablar de sanciones en este momento, a la luz de que cualquier situación puede verse como interferencia, y es precisamente lo que la Casa Blanca quisiera evitar. Pero son dos puntos de vista diferentes y son dos puntos de hacer política, uno en la oposición y uno de los que hacen política y leyes, y los otros que realmente tienen que generar la política directamente, ¿no? Efectivamente. Ione, te dejamos que monitorees lo que está sucediendo en esa Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Regresamos contigo, llámanos cuando haya novedades y lo sacamos al aire inmediatamente. Si no, todo un resumen esta noche, estoy seguro, en directo USA contigo y Juan Carlos López. Gracias, Ione. Ione se encuentra en Washington.